Muy buenas tardes, amigos televidentes. Yo soy DC Noticia Fuego, el cual se transmite a través de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Señores, en el día de hoy yo quiero llevarle una información a través de esta joven, una joven talentosa, una mujer preocupada por la sociedad aquí en Estados Unidos. María Rodríguez le va a orientar acerca de los accidentes en el trabajo o de auto. Donde quiera que usted se accidente y tenga una lesión, usted puede hacer su demanda. Ella le va a orientar acerca de esto para que usted no pierda la demanda. Yo lo voy a dejar con María Rodríguez para que usted escuche algo de interés en asuntos de accidente laboral o de tránsito. Hola, soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones y accidentes graves. Y el día de hoy voy a hacer un tutorial. 8 miedos que tienen las personas que tienen un accidente o lesión en el trabajo, y por estos 8 miedos que generalmente tienen, se arruina tu caso. Así que por favor escucha muy bien. Y recuerda, si tú tienes una lesión o un accidente de cualquier tipo de trabajo, en la carretera, si te atropellaron, un accidente con bicicleta, con motocicleta, si te caíste en un lugar público, cualquier accidente o lesión que te haya causado un daño grave en tu cuerpo, por favor llámame y con mucho gusto te ayudo, con mucho gusto puedo responder todas tus preguntas de manera gratuita. De preferencia mándame un WhatsApp, ¿ok? Bueno, y voy a empezar este tutorial sobre los 8 miedos que tienen las personas que tienen una lesión de trabajo que arruina tu caso. El miedo número 1, cuando una persona tiene una lesión o accidente de trabajo, es que la gente dice, tengo miedo a hacer un reclamo porque es una demanda en contra del patrón, y como voy a afectar al patrón, el patrón se va a enojar y me va a correr, y qué va a pasar. Y entonces la gente no hace nada, se aguanta la lesión, no dice nada, va a los doctores incorrectos, se malinforma, y esto hace que generalmente se arruine tu caso. Te voy a explicar, y quiero que sepas que en el estado de California un reclamo de Workers' Compensation no es una demanda en contra del patrón, sino un reclamo de beneficios con la aseguradora. No tiene nada que ver con el patrón, no vas a afectar al patrón cuando hagas un reclamo de beneficios con la aseguradora. El que se tiene que hacer cargo de tus beneficios va a ser la aseguradora, no el patrón. Entonces no te preocupes, infórmate por favor, porque mucha gente, por este miedo a hacer algo en contra del patrón, que es totalmente falso y erróneo, la gente se aguanta, no dice nada, y después el patrón, cuando los ve lesionados, los corre, porque obviamente ningún patrón en el mundo quiere tener una persona lesionada y pagarle un sueldo a una persona que no hace las cosas al 100%, pierdes tu trabajo, y ya cuando no estás empleado, obviamente generalmente el sistema de Workers' Compensation ya no aplica, y entonces ya no tienes beneficios y estás en graves problemas. Así que por favor infórmate y no te preocupes, un reclamo de Workers' Compensation no es una demanda en contra del patrón, es un reclamo de beneficios con la aseguradora, y la aseguradora es el que tiene que pagar todos tus beneficios. Tienes que tener un abogado desde el principio, desde el primer día de tu lesión, para que te ayude a hacer el reclamo de manera correcta, ¿ok? También aquí en mi canal de YouTube hay un tutorial que se llama cómo reportar una lesión de trabajo correctamente, y tienes que llenar el formato DWC1. Aquí en mi tutorial viene cómo hacerlo de manera correcta, pero recuerda siempre tener un abogado desde el primer día de tu lesión. Un caso de Workers' Compensation no es algo sencillo, es bastante complicado, no sabes las leyes, no sabes los procesos, y siempre tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión. Ok, el miedo número 2 es el miedo a perder tu trabajo. Por favor, no tengas miedo. El que tú tengas un abogado desde el primer día de tu lesión no hace, eso no crea que pierdes tu trabajo. Mucha gente dice, no, es que el patrón se va a enojar conmigo por contratar un abogado y eso va a hacer que pierda mi trabajo. El contratar un abogado no hace que tú pierdas tu trabajo. Lo que va a hacer, generalmente, lo que yo he visto en muchísimos años de estar ayudando a personas lesionadas en el trabajo, en mi experiencia, siempre lo que yo observo es que la gente, al contrario, pierde su trabajo porque no tiene un abogado, no está haciendo las cosas correctamente, va a los doctores de la aseguradora, los doctores de la aseguradora, te regresan a trabajar con restricciones, siendo que tú estás grave. Aunque tú estás grave y estás muy lesionado, esos doctores te regresan a trabajar con restricciones, y ahí es cuando tú pierdes tu trabajo o tienes
mayor posibilidad de perder tu trabajo, porque tú estás haciendo que el patrón pague tu sueldo, aun cuando tú estás lesionado. Y ningún patrón en el mundo, ningún empleador en el mundo, ninguna compañía quiere pagarle un sueldo completo a una persona lesionada que no está haciendo las cosas al 100%. Eso va a hacer que pierdas tu trabajo. Eso es lo que sí hace que pierdas tu trabajo. El que tú tengas un abogado desde el primer día, al contrario, te va a ayudar a que eso no suceda y te va a ayudar a que tengas todos tus beneficios. ¿Cómo es que esto te ayuda a que no pierdas tu trabajo? Bueno, pues generalmente cuando tienes un abogado y tú estás muy gravemente lesionado, el abogado te va a cambiar de médicos para que vayas a los médicos que sí ayudan al trabajador. Los médicos que tú ves cuando no tienes un abogado son médicos que están de parte de la aseguradora, son médicos que escoge y paga la aseguradora. Esos médicos generalmente le ayudan a la aseguradora, no al trabajador. Y entonces esos médicos te van a regresar a trabajar con restricciones generalmente, aunque tú estés gravemente lesionado. Eso veo que pasa muy seguido. Y entonces la gente lesionada vuelve a trabajar, se lesiona más y además la corren del trabajo porque ningún patrón en el mundo quiere tener a una persona lesionada. Así que no te suceda esto. Tiene un abogado desde el primer día de tu lesión. El abogado puede ayudar a tal vez salvar que no te corran. Porque lo que puede hacer el abogado rápidamente es cambiarte de médicos a los médicos que sí están de parte del trabajador. Es otro tipo de médicos que sí ayudan al trabajador. Esos médicos lo que pueden hacer es que si tú estás gravemente lesionado, te pueden incapacitar para que te lleguen cheques por incapacidad y así el empleador, la compañía, no tenga que pagarte los cheques y eso puede ayudar a que no te corran. Así que ten un abogado desde el primer día de tu lesión para que esto ayude a que quizás no pierdas tu trabajo, ¿ok? Bueno, número 3 es el miedo a contratar a un abogado desde el primer día porque piensan que el abogado es caro, que le tienen que pagar al abogado. La gente no sabe, por favor infórmense, pero quiero decirles que en California, un caso de Workers' Compensation, cuando tú contratas a un abogado que te ayuda a Workers' Compensation, a lesiones de trabajo, no tienes que pagarle nada por adelantado, sino que la ley te protege y el abogado debe ayudarte de manera gratuita todo el proceso y al final únicamente si el abogado gana tu caso y te consigue una compensación, un settlement, un pago por indemnización, de ese pago por indemnización que el abogado gana y le quita a la aseguradora, como quien dice, de ese pago, él va a tomar un porcentaje, más o menos es como entre el 12 y el 15%, dependiendo de cada abogado, y tú no vas a pagar nada de tu bolsillo. Entonces, ten mucho cuidado que no te vayan a cobrar. Esto no, por lo menos en el estado de California, no se hace así, y ten mucho cuidado de informarte, porque la gente luego por no querer pagar, porque piensan que tienen que pagarle al abogado, no contratan a un abogado y entonces su caso se arruina por hacer las cosas mal, por hacer las cosas en una persona que esté preparada para ayudarte a hacer un caso de Workers' Compensation. No vayas solo, ve de la mano siempre de un abogado que sabe cómo hacer un proceso, porque es un proceso complicado y siempre tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión. Recuerda lo que te estoy diciendo, nunca vas a pagar un peso de tu bolsillo, así que más vale tener a alguien preparado junto a ti que te esté ayudando. Las aseguradoras siempre tienen sus abogados y ellos siempre van a tener su equipo de abogados que les van a decir cómo arruinar tu caso, y tú vas a estar solo o sola, desprotegida, y la aseguradora va a estar feliz de que tú no tengas tu abogado, porque ellos van a poder hacer pedazos tu caso y tú ni cuenta te vas a dar porque no vas a saber sus trucos y trampas. Siempre ten un abogado desde el primer día de la lesión. Y el miedo número 4 es que las personas piensan que el proceso es largo. Las personas dicen, no, yo no quiero contratar a un abogado porque luego me van a hacer un proceso de Workers' Compensation y eso es muy largo. Esto es totalmente falso. Un proceso de Workers' Compensation tarda lo que tú tardes en recuperarte. Por ejemplo, si tú te rompes un brazo, te enyesan el brazo y tal vez a los 2 meses ya tu brazo sanó y poco después puedes cerrar tu caso y terminarlo y que te den tu compensación. Claro, obviamente con un abogado. Sin un abogado, olvídate, tu caso está arruinado. Así que siempre ten un abogado desde el primer día. Si tú en cambio tienes una lesión, por ejemplo, grave en tu espalda y te tiene que hacer una cirugía en tu espalda, pues obviamente es una cirugía más complicada, se va a tardar mucho más en autorizarse una cirugía así. Los preparativos para una cirugía complicada pues también tardan, y después tú vas a tardar mucho más en recuperarte de una cirugía de espalda. Entonces,
Obviamente un caso de cirugía de espalda pues va a tardar a lo mejor 8 meses, un año, 2 meses, algo así, dependiendo de qué tipo de lesión tengas. Entonces, la respuesta es, un caso de Workers' Compensation no es tardado. Un caso de Workers' Compensation se va a tardar lo que tú tardes en recuperarte, ¿ok? Dependiendo de la gravedad de tu lesión, eso es lo que va a tardar el caso. Otro miedo que tienen las personas, por ejemplo, es el miedo a que los deporten. Entonces la gente pues se calla, no dice nada, se aguanta las lesiones. Hay gente que de verdad he visto que tiene lesiones gravísimas y aún así sigue trabajando o se aguanta y renuncia a su trabajo por miedo y pierde todos los beneficios. Hay gente que he visto que ha perdido cientos y miles de dólares en compensación y en servicios médicos y en cheques por incapacidad, que ha perdido todo y que ha perdido el trabajo por miedo y por no estar informado. En el estado de California, tu estatus migratorio no es relevante. Si tú te lesionas o tienes un accidente grave en el trabajo, tu estatus migratorio no es relevante. Por favor, no tengas miedo. Puedes llamarme y hacerme todas las preguntas que tú tengas de manera gratuita, pero tu estatus migratorio no es relevante en un caso de Workers' Compensation en el estado de California. Así que no te preocupes, reporta la lesión, contrata a un abogado desde el primer día de tu lesión, ¿ok? Otro de los miedos que tienen las personas es a que les hagan un fraude. Es muy común en personas en Latinoamérica, por ejemplo, que sí es común que los abogados hagan fraudes, que los engañen, que les hagan mentiras. En el estado de California las leyes son muy estrictas y además para proteger a la gente lesionada, el estado de California prohíbe a los abogados que cobren por adelantado. Así, de esa manera, el abogado tiene el incentivo de que no va a ganar un peso hasta que gane el caso. Así que en un caso de Workers' Compensation tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión y sabes que el abogado no va a ganar un peso ni le vas a tener que pagar un peso de tu bolsillo por adelantado hasta que el abogado gane tu caso. Y cuando el abogado gane tu caso va a tener un settlement para ti, va a conseguir un pago por indemnización. De ese pago por indemnización, el abogado se va a quedar con un porcentaje, que es como entre el 12 y el 15%. Ese dinero no lo vas a pagar tú jamás de tu bolsillo. Ese dinero, como quien dice, el abogado se lo va a quitar a la aseguradora y va a hacer que, bueno, aquí te dan tu compensación y el abogado se quede con un porcentaje chiquito. Así que no tengas miedo, esto es casi imposible que suceda. No te pueden hacer un fraude. Un fraude es cuando una persona te entrega un dinero y te engaña y te roba. Pero bueno, esto no sucede porque un abogado de Workers' Compensation nunca te va a pedir dinero por adelantado. Entonces, pues no te pueden hacer un fraude porque ¿qué te van a robar si no les estás pagando? ¿Están de acuerdo? Entonces, no se preocupen. No tienen que pagar un peso por adelantado. Mucha gente piensa como que no, es que los abogados se venden. Eso es casi imposible, porque recuerden que lo que les estoy diciendo es que el abogado no va a ganar hasta que gane su caso. Entonces, el incentivo es que tiene que ganar tu caso para él poder ganar. Entonces, quédense tranquilos. Un abogado de Workers' Compensation seguramente va a hacer lo mejor posible por ganar tu caso y estar siempre de tu lado. Así que no tengas miedo de contratar a un abogado. Siempre tienes que contratar a un abogado desde el primer día de tu lesión, ¿ok? Y déjenme checar mis notas, que no se me pase nada. Muchas personas también tienen miedo de lo que les dicen los amigos, los compadres, los vecinos, el padrino, el hermano. Y esto es terrible porque de verdad he visto muchísimas veces que el caso se arruina por un mal consejo de un familiar o de un amigo que no tiene idea, que no tiene preparación y simplemente nada más por hacerse los importantes o por querer saber por querer parecer que saben y que son muy inteligentes, dicen un mal consejo, las personas lesionadas les creen y esto hace que se arruine tu caso. Así que, por favor, ten muchísimo cuidado. No tengas miedo de contratar a un abogado. Tienes que tener un abogado desde el primer día de la lesión. De verdad, no me canso de repetirlo y la gente de repente no me hace caso y se espera 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y ya cuando me llaman para pedir ayuda, es demasiado tarde y el caso ya está arruinado y ya no se puede hacer mucho. Acuérdense que en un caso de Workers' Compensation es un proceso como si cuando tú vas, por ejemplo, a hacer... cuando vas, por ejemplo, a las ventanillas para hacer el proceso de que te den tu licencia de manejar, ¿ok?
si tú me estás escuchando y ya tienes tu licencia de manejar, bueno, pues sabes que tienes que ir a tránsito o al DMV, como se llama, ¿no? Aquí en Estados Unidos, y te van a decir, bueno, pues pasa a ventanilla número 1, tómate la foto. Ventanilla número 2, llena el examen escrito. Ventanilla número 3, pasa el examen en el volante. Ventanilla número 4, tienes que hacer tu prueba de médica, ¿no? O de la vista. Y así, ¿no? Hasta que te den tu licencia. Una vez que vas a la ventanilla 4 o 5, ya no te puedes regresar a repetir lo que hiciste mal, ¿correcto? Ya lo que hiciste mal, ya lo hiciste mal. No se puede repetir ni se puede borrar. Entonces, es lo mismo, hagan de cuenta que es el mismo proceso en un caso de Workers' Compensation. Es paso 1, paso 2, paso 3, y así es un proceso que tiene un orden y un cierto proceso y una cierta organización. Si tú haces las cosas mal desde un principio, ya lo que está mal está y ya no se puede borrar. Todos los récords médicos que hagan en contra tuya, porque tú no sabes, pero seguramente estás yendo a los médicos incorrectos, que son los que escoge y paga la aseguradora. Hay otro tipo de médicos que puede escoger tu abogado, que son médicos que están de parte del trabajador. Mucha gente no sabe esto, va a los médicos incorrectos y entonces esos médicos hacen reportes desfavorables hacia ti, favorables hacia la aseguradora, y ya cuando el caso está más avanzado, pues ya es muy tarde porque hay puros reportes médicos en contra tuya que dicen que tu lesión es más leve, que no tienes mucho, y ya los récords médicos no se pueden borrar. Entonces, ten muchísimo cuidado, siempre ten un abogado desde el primer día de tu lesión. No le hagas caso a la tía, a la prima, a la vecina, al compadre, porque no es gente preparada. Tienes que tener una persona que tenga la preparación y que sepa exactamente de un caso de Workers' Compensation desde un principio. Tengan mucho cuidado cuando contraten a un abogado, contratar a un abogado que siempre haga casos de Workers' Compensation, porque muchas veces he visto que la gente dice, pues María, ya contraté a un abogado y es un abogado que hace de todo. ¿Cómo de todo? Como dicen en México, chile, mole y pozole, que hace casos de penales, que hace casos familiares, que hace divorcios, que hace Workers' Compensation, y ese abogado obviamente tal vez es un abogado que va empezando y que no tiene experiencia, o un abogado pues que no es buen abogado y está como queriendo agarrar cualquier caso nada más para sobrevivir y pues generalmente no es un buen abogado que te vaya a ayudar adecuadamente. Entonces siempre les digo, tengan un abogado desde un principio, desde el primer día de tu lesión, pero fíjense muy bien que sea un abogado que se enfoque únicamente en casos de Workers' Compensation. Si tú tienes una lesión o accidente, por ejemplo, de auto o de motocicleta, de bicicleta, una caída en un lugar público, un accidente, un choque en la carretera, etcétera, es un abogado de personal injury, ¿okay? Que sería un caso civil, que es otro tipo de abogados, y entonces ahí tendrías que contratar un abogado exactamente que se dedique a ese tipo de casos. Así que ten muchísimo cuidado en escoger el tipo de abogado correcto. Si tienes dudas, por favor, llámame. Mi nombre es María Rodríguez. Yo puedo ayudarte, puedo contestar todas tus preguntas de manera gratuita si tuviste un accidente o lesión grave que produjo daños en tu cuerpo, daños permanentes en tu cuerpo. Mucha gente me habla y me dice, María, es que tuve un choque pero no hubo lesiones, nada más quiero que me paguen mi carro. No te puedo ayudar, solamente ayudo a personas gravemente lesionadas, que tienen daños graves en el cuerpo, ¿ok? Así que si tú tuviste lesiones en tu cuerpo, por favor, háblame y con mucho gusto te puedo ayudar. Después la gente me llama para otros casos, por ejemplo, casos de migración. María, ayúdame con casos de divorcio, con casos penales, por ejemplo, alguien que, no sé, disparó a otra persona o robó a otra persona. Yo no puedo ayudar en ese tipo de casos, discúlpame, me encantaría ayudarlos a todos, pero solo puedo ayudar en casos de accidentes o lesiones graves, cuando alguien tiene una lesión grave, catastrófica en el cuerpo que le va a producir un daño permanente. ¿Ok? Por favor, si tú me llamas y no contesto, es porque estoy en el teléfono. De verdad, trabajo muchísimo, trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11, a veces 12 de la noche, sigo con personas, ayudando a personas lesionadas. Todo el tiempo estoy hablando con personas que necesiten mi ayuda, así que lo mejor es que me mandes un WhatsApp y con mucho gusto enseguida te regreso la llamada. Escríbeme tu nombre, tu edad, la ciudad donde vives y las partes del cuerpo que te lesionaste. Muy importante, escríbeme todas las partes del cuerpo que te hayas lesionado y con mucho gusto te llamo enseguida. ¿Ok? Mi teléfono es 669-342-8115. Con mucho gusto puedo contestar
todas tus preguntas de manera gratuita si tuviste una lesión o accidente grave. Le haya gustado este tutorial y por favor compártelo para que más personas puedan verlo y sepan que hay alguien que puede ayudar.